Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Hola a todos, bienvenidos a La Semilla Podcast. El día de hoy vamos a tener un episodio bastante interesante sobre la caracterización de las sectas. Vamos a identificar o vamos a ver algunos puntos para identificar a las sectas. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios, bien y listo para compartir el tema de hoy. Entonces, como les digo, vamos a estar hablando de la caracterización de las sectas, algunas leyes de cómo podemos identificar si alguien que está enseñando no está enseñando bien. Ya hemos visto en el episodio anterior que era una secta, que era una herejía. Entonces ahora vamos a ver cómo identificar si alguien o si estás dentro de una secta o si estás escuchando una herejía, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué es una secta? Vamos a hablar los medios para reconocer las sectas, ¿no? Y las enseñanzas defendidas por cada grupo. Claro. Entonces, el método más eficiente para identificar una secta es conocer los caminos o los 4 caminos seguidos por ellas. O sea, los caminos de la adición, de la sustracción, de la multiplicación y de la división. O sea, las 4 operaciones matemáticas. Usando essas 4 operações matemáticas, podemos identificar las sectas. E as sectas conhecem as operações matemáticas perfeitamente, pero nunca chegam a um resultado satisfatório. São expertos, são os melhores matemáticos, ¿no? Muito bem, vamos ver o caminho. El primer camino, que es el camino de la adición, la primera operación matemática que las sectas usan. Su fuente de autoridad no es solamente la Biblia, como por ejemplo citaremos algunos grupos. Por ejemplo, el grupo adiciona algo a la palabra de Dios. Ahí tenemos la adición, ¿no? La adición. Entonces, usando la adición, esse grupo adiciona algo a la palabra de Deus. Sua fuente de autoridade não é solamente a Bíblia, é a Bíblia mais os escritos de seus fundadores, de seus líderes. O primeiro grupo está os adventistas del sétimo dia. Seus adeptos têm os escritos de Ellen White, que é sua profetisa, como se fossem tão inspirados, al igual que os livros da Bíblia. Se tu vês um adventista predicando, eles estão com a Bíblia e estão com o livro de Helena de White, ¿no? Então, aí é Bíblia mais os escritos de sua profetisa. E aún eles têm o disparate de dizer, vamos ver o que a senhora Ellen White disse. Então, os livros que ela escreveu, eles dizem que são tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Então, han adicionado esses livros, le dan a mesma autoridade que a Bíblia. Então, como te disse, é Bíblia mais os escritos de seus líderes, de sus fundadores. Muchos de esos libros llevan en su título la palabra de esperanza, ¿no? Siempre ven esos. Les gusta esa palabra. Mira lo que ellos declaran. Creemos que Ellen White fue inspirada por el Espíritu Santo y sus escritos, producto de esa inspiración, tiene aplicación y autoridad especial para los adventistas del séptimo día. Negamos que la cualidad o grado de inspiración de los escritos de Ellen White sean diferentes de los encontrados en las escrituras. Entonces, prácticamente todos esos documentos o libros que se han escrito
para ellos son igual que la Biblia, ¿no? Son una extensión de la Biblia. Sim. Em esta alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fuente. Eso vemos, ¿no? Que hay muchas profecías y podemos ver en la historia que se ha dicho que cosas que van a acontecer y nunca han pasado, ¿no? Ellos dijeron, marcaram a fecha do regresso de Cristo. E como não se cumpriu, eles inventaram outra história. Depois, quando estemos estudando, aí vamos analisar suas profecias, ou as profecias que foram profetizadas e que não se cumpriram. Outro grupo, testigos de Jeová. Sus adeptos creem que solamente com a mediação do cuerpo governante. ¿Qué es el cuerpo gobernante? Es la directiva de la secta, formada por un número variable entre 9 y 14 personas en los Estados Unidos. De ahí vienen todos sus materiales, ¿no? Las revistas, todas las enseñanzas. Diz que solamente con la mediación del cuerpo gobernante la Biblia será entendida. O sea que el cuerpo gobernante toma el lugar del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. En ningún lugar de la Biblia está escrito que el cuerpo gobernante, esa palabra no existe en la Biblia, es antibíblica, es una herejía. Que el cuerpo gobernante puede, con la mediación de él, podemos entender la Biblia. Jesús disse que quando ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Agora, os testigos de Jeová dizem que o cuerpo governante é solamente o cuerpo governante que pode ajudar-nos a compreender a palavra de Deus. Por isso eles estão como estão. Entonces nadie puede interpretar la Biblia. De ahí viene la interpretación y ellos Solo lo obedecen. Ellos. Mira, no es o 14 personas. Imagínate, 14 personas para interpretar la Biblia. Claro. Entonces, son más que los discípulos, más que los apóstoles. Claro, entonces se catalogan ellos mismos como dioses ya, ¿no? Sí, porque es el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Entonces, esas 9 personas o 14 personas ahí toman el lugar del Espíritu Santo. Claro, o niegan lo que dice la Biblia. Mira lo que ellos declaran. Dice, meramente tener la palabra de Dios y leerla no basta para adquirir conocimiento exacto que coloca a la persona en el camino de la vida, o en el camino de la vida. Que si leer la Biblia no es suficiente para encontrar la salvación. Y Jesús dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Y más, a menos que esté em contato com este canal de comunicação usado por Deus. Quem é este canal? O cuerpo governante. Dice que se não está em contato com o cuerpo governante, com esse canal, não avançaremos em la vida. Não importa quanto leamos a Bíblia. Mira que disparate. É um absurdo. Claro, entonces estamos hablando de un Dios imperfecto, ¿no? Que ha dado su autoridad a hombres imperfectos, ¿no? No puede ser, es algo un disparate. Estas afirmações tiveram início com seu fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. A Bíblia queda em segundo plano para os testigos de Jeová. É usada apenas como um livro de referência.
Ujú, La revista Centinela, que nosotros conocemos, ¿no? ujú. Ha sido su principal canal para propagar sus afirmaciones. El candidato al bautismo de los testigos de Jehová debe saber responder aproximadamente 125 preguntas para poder bautizarse. La mayoría niega la doctrina bíblica evangélica. Dentro de esas 25 preguntas, la mayoría de ellas negan la doctrina bíblica. Ciertamente, con la literatura de los testigos de Jehová, es imposible comprender la Biblia. Solamente la palabra de Dios contiene enseñanzas que conducen a la vida eterna. Adicionar algo a la palabra de Dios es altamente peligroso. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, aí diz que nós não devemos añadir nada à palavra de Deus. Essa é uma cita também de Deuteronômio, não? Está em Deuteronômio e Juan usa essa referência. Já hemos visto o que dizem os adventistas, o que dizem os testigos. Agora vamos a ver o que dizem os mormones. Eles dizem crer em la Bíblia, sempre e quando sua tradução seja correta. Eles ensinam ou dizem, creemos que a Bíblia é a palavra de Deus, sempre e quando sua tradução seja correta. Creemos também que o livro del Mormón é a palavra de Deus. Isso está em el artículo 8 de las reglas de fé. Não digo eu, isso é o que diz o livro del Mormón. Claro, no estamos inventando eso, ¿no? Eso estamos sacando no inventé nada. de las mismas fuentes. É de seu próprio livro. Eles pensam que o livro del Mormón é mais perfeito que a Bíblia. Era José Smith, pecador? Outros livros de esta religião que também são considerados inspirados, Doutrina e Convênio e La Perla de Gran Preço. Os mormones usam a Bíblia apenas como livro de referência. Se lhe decimos a los mormones que temos a Bíblia e não necessitamos do livro del Mormón, eles responderão usando passagens desse mesmo livro para refutar. Por exemplo, se nós decimos que a Bíblia é importante, que o livro del Mormón não serve, como eles nos refutarão? Usando o livro del Mormón. Mira que disse. Disse assim, tu, tonto, dirás, uma Bíblia e não necessitamos mais de outra Bíblia. Por lo tanto, porque tienes uma Bíblia, não deves suponer que ela contém todas as minhas palavras, nem deves suponer que eu não hice com que escrevisse mais. Citam as variantes textuais de los manuscritos como argumento de que a Bíblia não é fidedigna. Ignoram que a própria investigação bíblica ha demonstrado a veracidade da palavra de Deus. Por exemplo, há várias evidências de que a palavra de Deus é a verdade. Por exemplo, a arqueologia. Han hecho muchos descubrimientos, ¿no? de la Biblia, de pasajes, de partes de la Biblia, todo ello. Entonces, eso que se dice ahí está mal. A história, a arqueologia, a historiografia, todo dá testemunho que a Bíblia é a palavra de Deus. Também temos outro grupo que não é muito conhecido entre nós, mas em outros países, é Niños de Deus, ou seja, La Família. Também é conhecido como La Família ou Niños de Deus. Que dizem eles? Dizem que é melhor ler as enseñanças de David Berg, que é seu fundador, que ler a Bíblia. Dizem, e quero dizer-lhes francamente, se há que escolher entre ler a Bíblia, quero dizer-lhes que é melhor ler o que Deus disse hoje, que o que dijo há 2.000 ou há 4.000 ou há 6.000 anos atrás. Que é o que ele disse? A que se refere quando ele disse ler o que Deus disse hoje, de seus escritos?
que es mejor leer sus escritos que leer la Biblia que fue escrito a 4.000 años atrás, 6.000 años atrás, 2.000 años atrás. Claro, entonces está diciendo ahí que él tiene nuevas cosas, ¿no? Que ya pasó, la Biblia ya es muy antigua. Muy bien. También tenemos la Iglesia de la Unificación. Eso es más oriental. El grupo fundado por el Reverendo Moon. Eso ahí ya, ese señor ya se ha muerto, pero sus enseñanzas siguen, ¿no? Es como una enfermedad, ¿no? Sí, que va creciendo. Que va creciendo. ¿Qué dice este acerca de su libro? ¿Qué dice el Reverendo Moon? Parece que era así que le llamaban Reverendo Moon. Creo que es así. Esse, en los años 2000, estava bem fuerte em alguns países. O livro Princípio Divino, ele disse que tem uma inspiração mais elevada que a Bíblia. Su livro, este livro escrito por el Reverendo Moon, que se chama Princípio Divino, tem uma inspiração mais elevada que a Bíblia. Agora eu pergunto, ¿qué espíritu entonces ha inspirado a este hombre para decir que es mayor que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos? Muy bien. Dice, la Biblia no es la propia verdad, sino un libro de texto que enseña la verdad. Por lo tanto, no debemos considerar a la Biblia como absoluto en todos los detalles. Este movimento rechaza, además de la Biblia, al Mesías y sigue a otro Señor. Eso son los que están en el grupo de la adición. De la adición. También tenemos los kardecistas. Los kardecistas no tienen la Biblia como base. Son los espiritistas, ¿no? Son los seguidores de Allan Kardec. Por eso es kardecistas. No tienen la Biblia como base, sino la doutrina de los espíritus codificada por Allan Kardec. Ou usam outro evangelho, conhecido como el Evangelho según el Espiritismo. El Evangelho según el Espiritismo. Dice, nem a Bíblia prueba nenhuma coisa, nem temos a Bíblia como verdade. El Espiritismo não é uma rama do cristianismo, como as demais sectas chamadas cristianas. No asienta sus principios en las escrituras sagradas. Ya tenemos otro grupo, la Iglesia de Cristo Internacional de Boston. Este grupo interpreta la Biblia según la visión de Kip Mack, su fundador. Un sistema intensivo de discipulado impide otras interpretaciones. Mira, ahí en ese discipulado son doutrinados. Doutrinados. Qualquer resistência ao discipulado em relação à instrução desencadenará uma retaliação social. São peligrosos, são beligerantes esse grupo aqui. Agora, como podemos responder a estes grupos? Veamos que disse Pablo em 2 Timoteo 3:15. La segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eles dizem que a Bíblia não é suficiente. Todos estes grupos que añaden a la palavra de Deus, os escritos de seus fundadores, não creem na palavra de Deus. E Pablo diz que é suficiente para que encontremos o caminho de la salvação, la vida eterna. Se alguém lê a Bíblia, solo em ela hallará a fórmula de vida eterna, a maneira como salvar-se, como escapar-se de la condenação eterna. A Bíblia relata a história do homem desde a antiguidade. O homem, qual foi o primeiro homem que está falando? Adão. Conta a história, como ele caiu em pecado, pero também como Deus proveiu um meio para sacar-lhe de la situação que se encontrava.
Y no solo con Adán, eso a toda la humanidad, Dios proveyó un medio de salvación, una forma de salir o dejar el pecado, que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia muestra cómo Adán cayó en pecado. Si tiene una cosa que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia, es una historia mal contada, un encubrimiento de algo que alguien ha hecho. Claro. Cuando David pecó, ahí está relatado tal cual sucedió. Dios no tiene preferidos. Claro. Dios no está ocultando nada. No oculta nada de nada. Dice todo como tiene que ser, como ha sucedido. Sí, entonces la Biblia muestra cómo el hombre cayó en el pecado. No obstante, declara que Dios no abandonó. Que Dios hizo, envió su Hijo unigénito para que todo aquele que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que leyendo la Biblia, el hombre sabrá que sin Jesús no hay salvación. Que la salvación no es por obras, no es por la obra de uno mismo, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso sí, trae salvação ao pecador. Ele não buscará salvação em Buda. Se ele lê na Bíblia que aquele que crê no sacrifício de Cristo lhe dá a vida eterna, ele não vai buscar salvação em Buda, em Mahoma, em Krishna ou em algum outro. Em José Smith, porque os mormônios dizem que para entrar no cielo só se entra com o permisso de José Smith. E aí vai haver um problema, porque os católicos dizem que Pedro está na porta do cielo. Claro. Tem a chave da porta do cielo. Agora, se nos aparece José Smith. Como será? Como se dará isso, não? Muito bem. A Bíblia é absoluta e verdadeira, al enfatizar que a salvação é exclusivamente por meio de Jesus. Não é por outra, não é por Pedro, não é por Pablo, não é por José Smith, não é por Buda, não. É por la obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Ni tampoco por María. Não, por nada, nenhum outro. Vamos ver que diz Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 10:43 de Hechos. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Hechos 16:30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí es el carcelero de Filipos, ¿no? Ahí que había prendido a Pablo y a Silas. Cuando hubo aquel terremoto, eles quedó profundamente impactado y preguntó, ¿no? Y Pablo respondió: Cree en el Señor Jesucristo e serás salvo tu e tu casa. O sea que se el carcereiro creyese en Jesús, sería salvo. Se su esposa y sus hijos creyesen también en Jesús, serían salvos. Entonces, en ningún lugar la Biblia dice que si yo sigo las enseñanzas de Buda, de Mahoma, de Krishna, de María, eso que eu vou ser salvo. Solo hay salvación en la persona bendita de Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien quiere acercarse a Dios es por medio de Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es ninguna otra persona. Y no hay otra forma de acercarse a Dios si no es por Jesucristo. Claro. Solamente creyendo en Jesús, ¿no? Ni siquiera por las obras, ya lo dijimos. No, las obras no. Nada de obras.
La obra que salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Claro, Él ya hizo todo por nosotros. Sí. Entonces, si nosotros le damos nuestra confianza a las obras o a otras personas, estamos negando a Cristo y no vamos a llegar al cielo. E há outras pessoas que pensam que por pertencer a algum grupo sectário, algum grupo religioso, vai ao céu. Há outros que pensam porque são membros de rol de uma denominação, também irão ao céu. Não. Para ir ao céu, ou para ter vida eterna, tem que crer em Jesus Cristo. Puedes, aunque sea estar en la mejor de las iglesias toda tu vida. Sí, puede hasta ser líder, pero si no ha creído en Cristo, no tampoco irá al cielo. Veamos qué dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aí Pablo está dizendo para essa igreja, a igreja de Roma, que conhecia muito bem, os romanos conheciam muito bem que os imperadores eram considerados um Deus, verdade? E todos tinham que dizer, se postrar delante de César e dizer, César é o Senhor. E Pablo está dizendo, quando que uma pessoa é salva, Juan? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confessar quer dizer, a palavra em grego é homologeu. Está de acordo com Deus. Em esse texto, Deus disse da pessoa de Jesus, quem é Jesus aí? É Senhor. Jesus é o Senhor. Se tu estás de acordo com Deus que Jesus é o Senhor, aí a Bíblia diz que tu eres salvo. Não é César, não é Maria, não é Pedro. É Jesus. El único. El único. Una vez más, repite ese versículo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fórmula para irse al cielo, para tener vida eterna. Creer que Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos y que Él es Señor. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que Jesús recibió un nombre sobre todo nombre. Señor, el único Señor es Jesús. Claro, no hay otro. No hay otro, y es el único que puede dar salvación. Así que los escritos de los fundadores de religiones no te pueden salvar. Ahí leyendo esos escritos, esos libros no encontrarán salvación. Solamente va a encontrar la salvación cuando lees la Biblia. Por eso es que todos atacan a la Biblia. Por eso esa es la razón. Lo niegan o impiden que la gente lea, ¿no? Porque si tú lees la Biblia, como hemos visto aquí en 2 versículos, ya resolvimos ese problema o esa confusión que crea la gente, ¿no? Ellos inventan muchas cosas para llegar al cielo, ¿no? Claro. Y no solo iglesias, o sea, que ya denominaciones o sectas establecidas, sino que dentro de iglesias cristianas también están habiendo líderes que empiezan a enseñar que sí, Cristo te puede salvar, pero tienes que añadirle algo más, ¿no? O él ha hecho tanto % de la salvación y tú tienes que hacer el otro, lo que resta, ¿no? Eso no, eso ya hemos visto aquí, que solo Jesús salva, ¿no? En Efesios 2, 8, 9 dice, ¿no? Que solamente la fe en Jesús salva, ¿no? No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. No es por obras. Nada que hagamos nos va a hacer salvo, ¿no? Es por eso que ellos no les gusta la Biblia, porque si leen la Biblia, serán confrontados. Claro, los desenmascaran. Y ¿sabes qué? ¿Por qué ellos incentivan a sus seguidores a leer los escritos del fundador de la secta o de la religión? Porque al leer la Biblia se dará cuenta. ¿Qué pasó con Lutero? Claro, leyó Romanos, ¿no? Leyó Romanos, que ahí dice que el creyente o el pecador es salvo por la fe. Es justificado, es perdonado por la fe. Y que puede encontrar paz en la justicia, ¿no? Que para él, dice, la justicia era condenación, ¿no?
¿sí? Entonces, ¿se dio cuenta? él dejó el catolicismo por eso. Y por eso los católicos lo persiguieron, ¿no? Ujú, Y dieron un nombre peyorativo, ¿no? claro, Protestante. claro, Protestante. Eso no es porque era bonito, no. De una manera peyorativa. claro. Y hasta ahora se usa esto. Sí, cuando Ajá, llamo protestante es de manera despectiva. claro. Ujú, Entonces hemos visto que esos grupos que he nombrado usan la operación matemática, o sea, la adición. ujú, Adicionan algo a la palabra de Dios, como los fariseos. ¿Qué hacían claro. los fariseos? Ya, Adicionaban las tradiciones, las adiciones a la palabra de costumbres. Dios. ¿Y Ujú, sabe que Jesús dice? Ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. ujú, Y así están haciendo los fariseos de hoy, ujú. agregando o añadiendo a la palabra de Dios los escritos de los fundadores de sus religiones, de sus Ujú. sectas, O de sus líderes también, ¿no? de sus líderes. Ujú, Los líderes repiten lo que el fundador ujú, porque el fundador ha dicho, ¿no? ha dicho. Entonces podemos ver aquí que hay muchos grupos que adicionan a la Biblia cosas, ¿no? Y adicionando, niegan la Biblia, lo ponen a un lado y dicen, no, mejor hacer lo que o leer nuestros libros, o leer nuestras, no sé, nuestras enseñanzas, ¿no? O como ya hemos visto el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿no? Que no permiten que la gente lea la Biblia y lo interprete, sino que hay un grupo que lo interpreta. Son títeres, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Lo que aquí podemos recalcar otra vez o repetir es que leamos la Biblia, ¿no? Leamos la Biblia y vamos a encontrar la solución y las respuestas ahí. No hay otros libros, ¿no? Puede haber otros libros que hablen de la Biblia, que interpreten la Biblia, ¿no? Pero nada va a reemplazar a la Biblia. Hay comentarios bíblicos, Claro. pero se basan en los versículos del Claro, libro. ¿no? Eso, estamos hablando aquí de libros que niegan a la Biblia, ¿no? Sí. Que aumentan cosas a la Biblia. Eso sí, es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y hasta aquí nos quedamos en la adición. Vamos a seguir hablando de las demás operaciones matemáticas, ¿no? Vamos a hablar de la resta, la multiplicación, la división. Entonces, les invitamos a que nos sigan escuchando si quieren ver todo lo que vamos a hablar. Igualmente, síganos, suscríbanse para seguir escuchándonos, coméntenos también cualquier cosa que tenga dudas, ¿no? Cualquier duda que tenga, y queremos responderles, ¿verdad? Y también envíe este episodio a la persona que necesite. Tal vez sabes de alguna persona que esté en algún grupo, ¿no? Y puedes enviarle también. Nuestra misión es poder llevar estas enseñanzas, la Biblia, para todos, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. Esperamos que pueda usted reflexionar en esta semana sobre este caso, ¿no? De que muchos aumentan a la Biblia cosas. Y a ver, busquen, ¿no? Tal vez hay otros grupos que tal vez nosotros no conocemos o no hemos mencionado aquí. Hay una cantidad. ¿No? Porque sí, hay muchísimos más, ¿no? Podríamos hablar de todos, pero nos vamos a pasar mucho tiempo. Uh-huh. Por eso estamos haciendo un ejemplo de algunos grupos más representativos, ¿no? Pero hay muchos más. Si por ahí ustedes saben de alguno, también comenten, ¿no? Pues vamos a estar leyendo sus comentarios. Los esperamos la siguiente semana. Esperamos que tengan una semana bendecida. Nos vemos. Thank you.